Hoy, en Sociedad Transparente, estamos ante una ventana hacia el mundo. Millones de personas están ahí y podemos ser vistos, podemos ser escuchados, podemos ser leídos gracias a las redes sociales. Pues no te voy a pagar, o si te pago, te voy a pagar cuando yo quiera, como quiera y en los términos que quiera, y eso sí quiero. Bueno, pues algo así de absurdo ocurrió en la realidad con lo que se le llama en las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a esta emisión de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Hoy vamos a hablar de lo que ha pasado a lo largo de esta última década en materia de un nuevo derecho, que es el derecho de acceder a la información del gobierno. Usted sabe que hace 10 años se logró que a nivel nacional no solamente se promoviera una ley federal de transparencia, sino que también en todos los estados de la República se fueran promulgando este tipo de leyes y abriendo institutos y comisiones que garantizaran el respeto a esta ley y a estos derechos ciudadanos. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a ustedes lo que ha pasado, el punto de vista de la doctora Jacqueline Pechard en torno a estos 10 años en que contamos con leyes de transparencia en todo el país. Le invitamos a que se quede con nosotros. IGFAI, 10 años de transparencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hay muchas maneras de definir a un sistema democrático, pero sin duda el más pertinente y atinado es el que lo identifica como uno que pone en el centro la defensa y la promoción de los derechos y las libertades. Hoy nos encontramos reunidos para conmemorar 10 años de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que ha sido reconocido como un pilar de nuestra democracia justamente porque su propósito fue garantizar el ejercicio pleno del derecho a la información, que es ni más ni menos que la otra cara de la libertad de expresión. ¿Cómo festejar estos 10 años sin remontarnos a los primeros esfuerzos, tanto nacionales como internacionales, para acuñar y reconocer el derecho fundamental de acceso a la información y sus mecanismos de garantía? En 1977, en México se reformó el artículo 6º constitucional para establecer el derecho a la información será garantizado por el Estado. En 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva OC-5, reconoció que el derecho de acceso a la información contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos era piedra angular de una sociedad democrática. En los años 90, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró, interpretando el artículo 6º, que la información era una garantía social para expresar opiniones a través de los medios de comunicación, y a finales de esa misma década de los 90, la Corte empezó a delinear las características que debe tener la información que proporciona el Estado, proscribiendo que ésta fuera tendenciosa, incompleta o de plano falsa. Más tarde, en 2001, una vez cubierto el expediente electoral a través de reglas claras y autoridades autónomas que acompañaron la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, se gestó en México un movimiento social que demandaba el control ciudadano del ejercicio del poder a través de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Paralelamente, en ese mismo año de 2001, la Carta Democrática Interamericana estableció que la transparencia de las actividades públicas gubernamentales y la probidad y responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. Esto representó un avance significativo en el fortalecimiento del sistema democrático en todas las Américas. Fue en este contexto nacional e internacional, inscrito en un horizonte de fortalecimiento democrático en nuestro país, que la participación de la sociedad civil, concretamente a través del Grupo Oaxaca, integrado por académicos y periodistas, fue determinante para que el 11 de junio de 2002 entrara en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, y con ella se creara el IGFAI, el Instituto Federal entonces de Acceso a la Información,
como el órgano garante del derecho de acceso a la información pública. Hoy, a 10 años de distancia, compartimos plenamente el criterio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresado en el caso Claude Reyes versus Chile, en el sentido de, cito, el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia. Logramos un avance más en 2007 con la reforma al artículo 6 constitucional de nuestra Carta Magna, el artículo 6 de nuestra Carta Magna, que elevó al rango constitucional el derecho de acceso a la información. En esa misma dirección, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de diversas resoluciones relacionadas con el Estado mexicano y otros países de la región, estableció como obligatoria la revisión de la regularidad de los actos de autoridades que pudieran vulnerar los derechos humanos a la luz no solo del derecho doméstico, sino también de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia jurisprudencia de la Corte. Esta forma de control, hoy conocida ampliamente como control de la convencionalidad, no tiene otro propósito que el de asegurar la vigencia plena de los derechos humanos como un elemento esencial y característico de las democracias en las que debe primar el respeto a los derechos humanos y, desde luego, las libertades fundamentales. México, comprometido con este derrotero, realizó una reforma constitucional en materia de derechos humanos de la que todos debemos sentirnos orgullosos y que entró en vigor el pasado 11 de junio de 2011, esto es, exactamente 9 años después de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia, que viene a fortalecer y a refrendar el compromiso del Estado mexicano con la plena vigencia de los derechos humanos. Esta reforma constitucional impone al IFAI, al igual que a todas las autoridades judiciales o administrativos en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, de respetar y de garantizar los derechos humanos. El gran reto para el Estado mexicano, con el que hoy el IFAI se encuentra seriamente comprometido, es potenciar la vigencia de los derechos humanos, en particular los de acceso a la información y la protección de datos personales, a partir de nuevas herramientas de interpretación y de análisis que habrán de abordarse por parte de los expertos nacionales e internacionales que hoy engalanan este encuentro. En el marco de la referida reforma constitucional y en cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al caso de Rosendo Radilla contra México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió un expediente en el que se establecen los métodos de interpretación aplicables en materia de derechos humanos, como la interpretación conforme y el principio pro persona. Lo que resulta evidente a la luz de esta reforma es que no basta con el mero reconocimiento formal y expreso de los derechos humanos en nuestra Constitución, en los tratados internacionales de los que México forma parte o en las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, sino que hace falta que los órganos encargados de su vigencia, protección y garantía nos esforcemos día a día por hacerlos realidad y de esa forma fortalecer nuestro sistema democrático. La reforma constitucional en materia de derechos humanos no es por sí misma una panacea que garantice el ejercicio de estos. Somos todas las autoridades judiciales, legislativas y administrativas en todos los niveles de gobierno corresponsables del éxito o del fracaso de dicha reforma en la vida democrática de este país. En este sentido, el IFAI asume sin ambajes el reto de esta reforma, que esta reforma nos impone, con el ánimo de potenciar los derechos humanos de los que somos garantes, el acceso a la información y la protección de los datos personales. Es por todo ello que en este momento, como dijera Norberto Bobbio, es el tiempo de los derechos. El problema de fondo que enfrentamos hoy, parafraseando a Bobbio, en el campo de los derechos humanos, no es tanto el problema de su justificación, sino de su protección efectiva. En este sentido, a 10 años de la promulgación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la creación de nuestro instituto, asumimos plenamente el desafío que la reforma constitucional en materia de derechos humanos nos impone, dejando claro en este ejercicio antepondremos siempre la protección de la persona y de sus derechos en los análisis e interpretaciones que realicemos al resolver nuestros recursos.
Ese es, ni más ni menos, nuestro compromiso hoy que celebramos los 10 años de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Protección de Datos Personales. Muchas gracias y estoy convencida de que en este seminario tendremos realmente muchas luces con relación a el impacto que tiene esta reforma constitucional en el ejercicio cotidiano del Instituto Federal de Acceso a la Información. Quiero invitarlo a que visite nuestra página, el portal de la Comisión de Acceso a la Información Pública. Anótelo, es www.caip.org.mx. El teléfono de nuestras oficinas, 777-1122. Ahí estamos para servirle, para orientarle también, sobre todo aquellos que hoy constituyen las instancias públicas, ayuntamientos, organismos constitucionalmente autónomos, cualquier servidor público o bien el ciudadano que también esté interesado en estos temas, puede consultarnos a través de esta línea telefónica, repito, el 777-1122. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Un saludo a Sociedad Transparente. Regresamos con Sociedad Transparente. Continuamos con Sociedad Transparente. Millones de personas alrededor del mundo son usuarias de las redes sociales. Dos de las redes sociales más conocidas y utilizadas alrededor del planeta son Facebook y Twitter. Según las últimas informaciones, la red social Facebook está a punto de alcanzar los 900 millones de perfiles, 900 millones de personas que usan cotidianamente esta red. Y Twitter estaría ya rebasando por mucho los 250 millones de personas que usamos esta red en el mundo. Y esto nos pone ante la disyuntiva, ante el dilema, ante el desafío y ante el reto de cómo usar estas redes sociales. Particularmente, creo que es importante destacar la necesidad de que nuestros jóvenes aprendan a utilizar estas redes sociales. Y en ese sentido, quisiera compartir con ustedes algunas sugerencias que creo que pueden enriquecer la experiencia de nuestros jóvenes como partícipes, como usuarios de las redes sociales. En primer término, es muy importante que cada persona que participa en las redes sociales aprenda a cuidar de su propia vida privada, aprenda a cuidar de su intimidad, de su privacidad, no compartiendo con otros a través de las redes sociales, pues cuestiones que puedan poner de manifiesto aspectos personalísimos de cada uno de los participantes de estas redes sociales. A lo mejor cuando uno es más joven, cuando uno es adolescente, le puede parecer chistoso o le puede parecer atrevido poner una foto indiscreta, poner una foto de personas pues a lo mejor con poca ropa o en un estado inconveniente por haber consumido sustancias psicotrópicas o sustancias alcohólicas, etcétera. Pero esto le va a causar perjuicios más adelante en su vida. Esto va a dañar la imagen que tengan los demás de esa persona, va a dañar su reputación, probablemente interfiera el día de mañana cuando quiere ir a buscar trabajo, etcétera, etcétera. De tal forma que una primera sugerencia es respetar la vida privada. También estar alertas porque en las redes sociales, así como hay mucha gente que está dispuesta a participar, que está dispuesta a aportar, pues también hay personas que quieren hacer daño. También hay personas que están intentando identificar ciertos objetivos para robar a la gente o para secuestrar. Y en ese sentido, si a través de las redes sociales difundimos un alto nivel de vida, difundimos pues que nuestra familia tiene acceso a una serie de bienes o de propiedades, etcétera, pues realmente nos estamos poniendo en la mira de una posible banda de secuestradores, estamos arriesgándonos. Y esto también hay que estar conscientes, hay que ser cuidadosos para ver qué subimos y qué no subimos. Adicionalmente, señalaría yo también la pertinencia de utilizar las redes sociales de forma constructiva. Se ha hablado mucho del llamado ciberbullying, del acoso cibernético, del daño que se hacen los más jóvenes, los adolescentes, cuando se burlan de sus compañeros de clase, cuando exhiben o cuando insultan a ciertas personas. Esto es algo desafortunadamente común en las redes y hay que evitarlo. Las redes tienen que ser utilizadas de forma constructiva. Tenemos que utilizar las redes para proponer, para debatir, para enriquecer nuestra vida, para enriquecer nuestra convivencia con los demás, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo yo que también es importante
que las redes sociales puedan, por supuesto, enriquecer nuestra vida a través de contenidos de valor. Por supuesto que cada persona puede utilizar de la forma que mejor quiera las redes sociales, pero creo yo que si nosotros añadimos contenido de valor, si nosotros difundimos valores éticos, buenas conductas, buenas pautas de reflexión, buenos libros, buenos videos, buena literatura a través de las redes sociales, pues realmente estaremos utilizándolas de mejor forma a aquellas personas que se despiertan y lo primero que ponen en Twitter o en Facebook es voy a desayunar cereal, que me parece que puede ser muy importante para la persona en cuestión, pero no tiene que ser algo que comparta en las redes sociales. En ese sentido, yo los invitaría, pues, en síntesis, a cuidar su privacidad, a cuidar su vida privada, a estar atentos a aquello que se sube, que pueda demostrar o no un cierto nivel de vida que nos haga o que nos ponga en peligro, a no generar condiciones de acoso cibernético, a respetar a los demás, a ser constructivos en nuestros diálogos y por último, a aportar contenidos sustantivos, a aportar información relevante de interés general, a aportar ideas, a aportar debates, a aportar buena música, buena literatura, buenos valores, a difundir la cultura en su expresión más amplia a través de las redes sociales para que puedan llegar a miles, a cientos de miles, a millones de personas si somos responsables y si hacemos bien la tarea de todos los usuarios de las redes sociales. Es una gran oportunidad. Estamos ante una ventana hacia el mundo. Millones de personas están ahí y podemos ser vistos, podemos ser escuchados, podemos ser leídos gracias a las redes sociales, pero el reto está en saber utilizarlas. Y ese es un reto que tiene que asumir cada uno de nosotros. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Sociedad Transparente y bueno, hemos venido tratando de impulsar diversas acciones para capacitar, para actualizar a los servidores públicos, pero también para que cualquier persona que esté interesada en estos temas se involucre y conozca un poco más. Por eso es que en coordinación con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, recientemente arrancamos la 4ª edición del Diplomado sobre Acceso a la Información Pública. Hace 4 años tuve el gusto de impulsar, en coordinación y con el apoyo de mis colegas comisionados, este programa de estudios que fue abrazado por la propia universidad, por esta máxima casa de estudios, y que ha permitido que diferentes generaciones, quizás cerca de 250 servidores públicos, se hayan especializado en estos temas. Quiero compartir con ustedes que también está involucrado el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la propia Universidad Autónoma de Puebla y la CAIP. Y entre los temas que se están abordando en este diplomado, que tiene un valor de 160 horas, abarcan justamente aquellos que tienen que ver con la ley de transparencia a nivel federal, a nivel local, el proceso de rendición de cuentas, los archivos públicos, los sistemas de gestión de información, indicadores de gestión, el Estado y muchos otros que son presentados por expertos en la materia con docentes del nivel del doctor René Valdivieso, investigador de la UAP, el maestro Sergio López Menéndez del IFAI, el maestro Jorge Valdovinos, quien es director regional del INEGI. También participa la maestra Lina Ornelas del IFAI, participa el doctor Julio Telles, que es profesor investigador de la UNAM, Miguel Pulido de la Asociación del Centro de Investigación y Análisis Fundar, la doctora Lourdes Morales, es la primera vez que se incorpora en este diplomado la Red por la Rendición de Cuentas y creo que es muy importante porque forma parte también de una demanda de la sociedad que rindan cuentas nuestras autoridades y desde luego quienes conformamos la Comisión para el Acceso a la Información Pública, Samuel Rangel, Javier Fregoso y una servidora, y queremos que si usted está interesado, bueno, pues se ponga en comunicación con nosotros, www.caip.org.mx. Vamos a hacer una pausa y regresamos en Sociedad Transparente. Mucho gusto, soy Teresita Romero y saludos a Sociedad Transparente de Mérida, Yucatán. Regresamos con Sociedad Transparente. Continuamos con Sociedad Transparente.
Gracias por mantenerse con nosotros. Tenemos a continuación el punto de vista de Jorge Machuca, quien forma parte de esta organización México Informa. ¿Qué tal? Soy su servidor Jorge Machuca Luna y esto es Puntos de Vista. ¿Se imagina usted la cantidad de 74,000 millones de pesos? Sí, 74,000 millones de pesos. ¿Qué puede hacer con 74,000 millones de pesos? Pues un montón de cosas. Por ejemplo, puede irse a viajar, puede comprar algún inmueble, puede pagar la deuda pública de algún estado, de algún municipio, puede hacer infinidad de cosas. 74,000 millones de pesos es una cantidad bestial, descomunal. Pues imagínese que ese dinero, 74,000 millones de pesos, se lo prestó usted a alguien. Y ese alguien de repente le dice, pues no te voy a pagar, o si te pago, te voy a pagar cuando yo quiera, como quiera y en los términos que quiera, y eso sí quiero. Bueno, pues algo así de absurdo ocurrió en la realidad con lo que se le llama en las redes sociales el caso SAT. Usted puede encontrar esto tecleando en Twitter, por ejemplo, el signo de gato y las letras SAT de SAT, del Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué ocurrió con este caso? Bueno, 74,000 millones de pesos, esta bestialidad, esta barbaridad de dinero, es el monto que representa un número determinado de créditos fiscales que nunca se cobraron. Es decir, el fisco le debían 74,000 millones de pesos, infinidad de personas, infinidad de empresas, y el fisco decidió no cobrarlo. Así como se oye. Imagínese usted que decide no cobrar esa cantidad. Es increíble. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la transparencia y el acceso a la información? Específicamente en este caso con el acceso a la información. Es una historia un poco larga. Empezó en 2007, precisamente cuando estos créditos fiscales ya no fueron cobrados. Al respecto, Fundar, el Centro de Investigación y Análisis, que usted lo puede encontrar en Twitter como @FundarMéxico, Fundar como de fundación, Fundar, Fundar, también en la página de internet del mismo nombre. Bueno, pues esta organización no gubernamental dedicada precisamente a la investigación de la transparencia y el acceso a la información decidió interponer un amparo. ¿Por qué? Porque antes pidió vía acceso a la información saber precisamente los beneficiarios del no cobro, del no pago de esos 74,000 millones de pesos. Es decir, se pidió la lista completita de quiénes fueron las personas a las que Hacienda decidió ya no cobrarles esos impuestos. Lo que ocurrió fue que Hacienda se negó por completo a dar detalles de los nombres. Entonces se hizo el recurso de revisión, el IFAI de hecho falló que se entregara esta información y el sistema de administración tributaria dijo no la entrego, así con la mano en la cintura. Y entonces el caso llegó al nivel de amparo y este amparo, para no hacerte el cuento largo, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al máximo tribunal de este país. ¿Y qué ocurrió en la Suprema Corte? Hubo una votación dividida de sus integrantes. Solamente 2 dijeron que se dé la información y el resto, desgraciadamente, lo negó. Este es un caso ignominioso y triste. ¿Por qué? Porque sienta un precedente de que Hacienda no pueda y no deba, que no esté obligado, pues, a abrir la información tan delicada como a quien le perdona una deuda. Usted paga impuestos, yo pago impuestos, y a los que no les cobraban los impuestos que deberían de haber pagado, pues no vamos a saber quiénes. Ha trascendido que han sido una serie de empresas poderosas, incluso hay medios de información, pero bueno, estos datos los puede usted obtener si desea conocer más a través de redes sociales poniendo Caso SAT o en la página de Fundar, fundar.org.mx. Esto fue Puntos de Vista, soy su servidor Jorge Machuca, muchas gracias. Así llegamos al final de esta emisión Sociedad Transparente. Recibimos sus comentarios a través de nuestra página. Le quiero dar también mi correo electrónico blanca.ibarra@caip.org.mx, nuestro call center 777-1122 y la página del portal de la Comisión de Acceso a la Información Pública www.caip.org.mx. Ahí usted puede informarse de nuestros concursos de spots de radio sobre temas de transparencia o de ensayo universitario. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.